Los acontecimientos de la última semana y las movidas estratégicas de Washington develan sus verdaderas intenciones: ir acorralando a China. Mientras se recrudece el conflicto en el este de Europa, pareciera que Biden delega a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea ocuparse del conflicto que está en sus fronteras, casi como si fuera algo que surgió espontáneamente. Por otra parte, inicia una agenda geoestratégica y muy noticiosa, donde Washington va revelando quién es su verdadero enemigo, mientras enfrenta una situación tecnológica, política y económica al interno que solo delata el peor de los diagnósticos en esta crisis. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En la última semana, Washington mueve sus piezas estratégicas y devela sus verdaderas intenciones: ir acorralando al gigante asiático. Mientras se recrudece el conflicto en Europa del Este, todo parece indicar que se ha hecho necesario acelerar la estrategia de contención contra el gigante asiático. Una muestra de la desesperación que le acompaña en un escenario que no le favorece. La postura de Xi Jinping en el conflicto bélico ha sido la de no involucrarse directamente y abogar por la paz y el diálogo como único medio para la resolución de las diferencias, como han reiterado en innumerables ocasiones las autoridades chinas. Al respecto, la retórica de Occidente fue encarnada en la voz de Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Transatlántica, en su discurso del 5 de abril en Bruselas. En esa ocasión dijo: «Vemos que China no quiere condenar a la potencia euroasiática y se ha unido a esta para cuestionar el derecho de las naciones de elegir su propio camino». Sucesivamente, Stoltenberg agregó lo siguiente: «En estos tiempos donde gobiernos autoritarios están rechazando el orden internacional basado en reglas, es aún más importante para las democracias mantenerse unidas y proteger sus valores». ¿De qué orden mundial basado en reglas están hablando? ¿Del que destruyó Yugoslavia o Libia, o el que aún persiste su ocupación en Siria mientras sustraen más del 80% del crudo de ese país por mercados ilegales? Qué extrañas reglas estas, que no condenan los efectos de las sanciones unilaterales sobre los pueblos inocentes, no obstante, están explícitamente prohibidas en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Es un clásico discurso incendiario que divide al mundo en la obsoleta dicotomía del bueno y el malo, para justificar los intereses económicos de fondo. Hemos visto cómo, mientras la mayoría de países europeos embargan las exportaciones de crudo de Eurasia, la potencia del norte incrementa sus suministros en más de 100.000 barriles diarios desde ese país. Por otra parte, en la misma semana inicial de abril, la Alianza Transatlántica invitó a países aliados del Asia-Pacífico, cuales Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia, para revisar el carácter global de los efectos que tendrá el conflicto en el este europeo. Obviamente, el carácter global es que hay que contener el avance del gigante asiático en la región. Al respecto, la Cancillería china fue muy clara a través de su portavoz Wang Wenbin. Invitó a la alianza guerrerista a abandonar la mentalidad de Guerra Fría y desistir en su intento de crear una organización similar en la región de Asia-Pacífico, puesto que traería desequilibrio político y afectaría aún más la paz mundial. Otra gran noticia provocadora fue la supuesta visita de la congresista Nancy Pelosi a Japón y a Taiwán.
algo sumamente grave debido a que se configura como un desconocimiento directo del principio de una sola China y de las dos declaraciones conjuntas sino-estadounidenses. Esto habría provocado una dura reacción del gigante asiático, pero el periplo fue cancelado porque la congresista dio positivo al COVID-19 horas antes de emprender el viaje. Por otra parte, el diario neoliberal New York Times publicó un informe donde aseguraba las implicancias del gigante asiático en el supuesto suministro directo de armas y ayuda a la potencia eurasiática, lo que fue suficiente para que el bloque europeo entonara su coro hacia Pekín, exigiendo explicaciones al respecto y amenazando con consecuencias. Por su parte, el vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, dijo este viernes que el gigante asiático mantiene una política independiente ante la operación especial militar euroasiática en Ucrania, y calificó el papel desempeñado por Pekín en ese contexto como constructivo en contraste con el desempeñado por Bruselas. A estos acontecimientos y cruce de declaraciones se agregó la noticia de que el pacto anglosajón AUKUS, Australia, Reino Unido y la Potencia del Norte por sus siglas en inglés, estrechó relaciones para acelerar la creación de armas hipersónicas, que aún no tienen, pero se filtró información de que realizaron pruebas con presunto éxito en el Pacífico. Se ve cómo estas maniobras van tejiendo una red que apunta más bien a atrapar al dragón, configurando el conflicto en el este de Europa como una trampa para el oso con suficiente distracción para evitar que se focalice en el escenario global cambiante. La pregunta que nos hacemos ante todo esto es si podrá la potencia del norte superar las crisis que se agudizan, actuando como si no le afectaran. Recordemos que el escenario global post-pandemia está ya de per se alterado por varias crisis: la alimentaria, la de los contenedores, la de los microchips, la del agua, la del cambio climático y ahora la crisis bélica de carácter mundial, que ha sido acentuada por su irresponsabilidad. La crisis alimentaria, que ya estaba en curso, viene agudizada por la crisis de los contenedores, que durante la pandemia quedaron mal distribuidos en los puertos del mundo, precisamente de donde no salen los alimentos. Ahora, con el conflicto entre dos naciones que producen el 30% mundial de cereales, el panorama a corto plazo es aterrador. Sin embargo, Occidente insiste en atizar el conflicto enviando más armas. El cambio climático y la transición energética al parecer ya no existe. La demanda de hidrocarburos se disparó debido a las sanciones y hasta el carbón, que había perdido importancia dado sus efectos para el clima, volvió a niveles de demanda impresionantes. Pero la crisis que de verdad preocupa a Washington es la de los microchips. Casualmente, Taiwán es el mayor productor mundial de ese producto, que se ha vuelto indispensable en la cadena de suministros de todos los sectores industriales del mundo. Problemas en la distribución de microchips afectarían la industria automotriz, la industria bélica, electrónica, la de salud, investigación, entre otras. Sería la hecatombe para Occidente. Una sola China implica que el gigante asiático controle el 70% de los microchips que se producen en el mundo, que es la cuota de Taiwán. Esto da un poder político geoestratégico sin precedentes al gigante asiático, parecido al poder que tiene Washington de controlar el sistema internacional de pagos interbancarios y bloquear países a voluntad. En la lógica de que cada ladrón juzga por su condición, la preocupación de la potencia del norte es verse en un futuro cada vez más cercano en una posición de sometimiento al control de otras potencias, lo que nos lleva a concluir que su actitud estratégica actual es la misma de la época del presidente demócrata Woodrow Wilson, padre del intervencionismo norteamericano. Sin embargo, del lado del dragón no hemos visto invasiones, guerras ni bloqueos. Por el contrario, lo que hemos visto es un proyecto como la Ruta y la Franja de la Seda,
que está diseñado para interconectar comercialmente al gigante asiático con el mundo entero. Y a través de esta iniciativa hemos visto la enorme inversión que ha desplegado en los países del mundo, en particular en África y Latinoamérica. Afortunadamente, las naciones del mundo en su mayoría son amantes de la paz y han aprendido a descifrar el discurso hegemónico unipolar, lo que les lleva a buscar soluciones concretas y que garanticen la seguridad financiera, económica y política en bloques multilaterales regionales. Lo que estamos viendo es una reconfiguración del mundo en dos grandes bloques, uno controlado por la potencia del norte basado en sus reglas y donde la imposición a países sumisos es la condición para ser una democracia occidental. Por el otro lado, hay un bloque que busca sumar más países, sin importar su ideología, solo que estén dispuestos a preservar la paz y a permitir que el comercio fluya sin imposiciones, donde el progreso social y económico no sea motivo para cercenar el derecho de otros estados. En este contexto, las cartas están echadas, pero para el dragón no será fácil, porque el bloque unipolar basado supuestamente en reglas, en realidad tiene una sola regla: te sometes o te someto al modelo democrático occidental. ¿Cuál será la posición del dragón ante este provocador escenario que se le viene? Te leemos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.